Beatriz siempre creyó que su mundo de lujo y privilegios era intocable, hasta que un accidente la puso en manos del hombre que ella misma había humillado. Pero cuando intenta enmendar sus errores, descubre un secreto sobre él que lo cambia todo. La noche en Madrid estaba iluminada por las luces de los rascacielos y el reflejo de la luna sobre los coches de lujo que circulaban por la Gran Vía. Beatriz Muñoz, vestida con un elegante vestido de diseñador, salía de una gala de beneficencia organizada por su familia. Su nombre era sinónimo de poder y exclusividad en la ciudad, y ella lo sabía. «No soporto más estar aquí», murmuró, revisando su teléfono. «Necesito un coche ahora mismo». Marcó en su aplicación de transporte y, en cuestión de minutos, un coche negro se detuvo frente a la entrada del evento. Beatriz frunció el ceño cuando vio al conductor. Un hombre negro. El conductor bajó la ventanilla con cortesía. «Beatriz», ella ni siquiera respondió. Su mirada de desprecio lo decía todo. «No puede ser». Beatriz resopló y miró a su amiga Sofía, que la acompañaba. «¿Has visto esto? ¿A quién le dan estos trabajos?» ¿Hoy en día? Sofía la miró incómoda. Vea, ¿qué importa? Solo es un coche. Pero Beatriz ya había cancelado la carrera en su teléfono y le hizo un gesto impaciente a un guardia de seguridad. «Encuéntrame otro coche». «No pienso subirme a este». El conductor, Javier López, se quedó en silencio, observándola con la misma calma con la que trataba a sus pacientes en el hospital. No era la primera vez que enfrentaba algo así. Sin decir una palabra, Javier asintió levemente, puso el coche en marcha y se alejó. «Ridículo», murmuró Beatriz. Ni siquiera intentó defenderse. Tal vez porque no tenía por qué hacerlo, respondió Sofía cruzándose de brazos. No sé, Bea, a veces me sorprendes. Beatriz rodó los ojos. No tenía tiempo para lecciones de moral. Cuando un nuevo coche Llegó, esta vez con un conductor que a su juicio lucía presentable, subió sin pensarlo. No sabía que, en cuestión de horas, su vida cambiaría para siempre. A medida que el coche avanzaba por la ciudad, Beatriz tomó una copa de vino del L'Occitane minibar del vehículo. Se recostó contra el asiento y cerró los ojos con un suspiro de alivio. Odiaba eventos sociales, pero los soportaba porque formaban parte de su imagen. «Espero que lleguemos rápido», murmuró. Sofía, sentada a su lado, no respondió de inmediato. Miraba a Beatriz con expresión seria. «Bea, ¿alguna vez te has preguntado por qué piensas así?» Beatriz abrió los ojos, frunciendo el ceño. «¿Así cómo? Como si fueras mejor que los demás». Beatriz se rió, incrédula. «Porque lo soy». Sofía suspiró y apartó la mirada. El coche avanzó por la avenida, iluminada, pero en la distancia una tormenta se acercaba. La noche avanzaba en Madrid mientras el coche de Beatriz recorría las calles iluminadas. Desde la ventana, los edificios y luces de la ciudad pasaban como destellos fugaces, pero ella apenas les prestaba atención. Se acomodó en el asiento trasero, tomando otro sorbo de vino. «Dios, qué noche más aburrida», murmuró, revisando su teléfono. «Este evento ha sido una pérdida de tiempo». Sofía, sentada a su lado, cruzó los brazos. «Siempre dices lo mismo, pero ahí estás, yendo a todas esas galas». «Es lo que se espera de mí», respondió Beatriz con desdén. «¿Tú qué sabes? No todo el mundo puede hacer lo que quiere». Sofía no respondió. Estaba cansada de discutir con su amiga. El coche giró en una avenida ancha.
A pocos metros, un semáforo cambió a rojo y el conductor comenzó a frenar. ¿Por qué frena tanto?, se quejó Beatriz. Esta ciudad está llena de incompetentes. Es el semáforo, Beatriz, respondió Sofía, exasperada. Beatriz resopló y con un gesto de impaciencia se inclinó hacia adelante. Si no puedes hacer tu trabajo rápido, yo misma conduciré. El conductor la miró a través del espejo retrovisor, sorprendido. Señorita, si me permite decirle... No, no te permito decir nada, lo interrumpió ella con arrogancia. Baja y dame las llaves. El conductor negó con la cabeza, pero obedeció. No tenía sentido discutir con alguien como ella. Beatriz salió del coche con un bufido, tomó el volante y aceleró sin escuchar las protestas de Sofía. Beatriz, estás borracha. Cállate y disfruta el paseo. El coche avanzó a toda velocidad, pasando semáforos en amarillo. Las luces de la ciudad brillaban en los cristales. Adrenalina subió en su pecho. Amaba el control. Pero entonces un cruce apareció de la nada. Un camión salió de una calle lateral. El tiempo pareció ralentizarse. Un ruido ensordecedor. El impacto fue brutal. El coche giró en el aire antes de chocar contra un poste de luz. Vidrios explotaron en 1000 pedazos. El mundo se volvió negro. Sofía gritó, pero Beatriz no pudo oírla. Solo sintió el sabor metálico de la sangre en su boca antes de perder la conciencia. El sonido de sirenas lejanas fue lo último que escuchó. Un pitido constante, un murmullo distante, un dolor punzante en la cabeza. Beatriz intentó abrir los ojos, pero la luz blanca la cegó. Un profundo mareo la invadió, y cuando trató de mover la mano, un dolor agudo recorrió su brazo. Señorita, Muñoz, ¿puede oírme? Las voces flotaban a su alrededor, borrosas, como si vinieran de un sueño. Finalmente, parpadeó varias veces hasta que su visión se enfocó. Estaba en un hospital. El techo blanco, el olor a desinfectante y los monitores, que registraban su pulso, le dejaron claro que algo había salido terriblemente mal, pero no recordaba qué. Intenté avisarle que no podía conducir, dijo una voz seria. Beatriz giró lentamente la cabeza hacia la izquierda. El hombre que estaba junto a su cama era alto, de piel oscura y con una bata de médico. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo conocía. Era el mismo hombre que había humillado la noche anterior. Bienvenida de vuelta, señorita Muñoz. Soy el doctor Javier López. El aire se volvió pesado. Beatriz intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Javier la observó sin expresión. No había rastro de compasión en sus ojos. Usted tuvo un accidente grave, un traumatismo cráneoencefálico menor, pero su brazo derecho sufrió fracturas. Afortunadamente, no hubo hemorragias internas. La operé personalmente. Beatriz sintió una punzada de incomodidad. Él la había operado. Intentó procesar la información. Su vida había estado en manos de ese hombre. Mi padre, logró murmurar. Está fuera. Pero antes de que lo llamemos, hay algo que quiero que entienda, dijo Javier con calma, pero con firmeza. Usted se salvó por una serie de circunstancias que no merecía. Beatriz sintió su orgullo inflamarse. ¿Qué? Javier cruzó los brazos. La noche en que decidió que yo no era digno de conducir su coche, usted también decidió que su vida era más valiosa que la de los demás al manejar en ese estado. Y casi lo paga con su vida.
Un silencio helado cayó en la habitación. Beatriz apretó los dientes. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran de esa manera. Hice lo que tenía que hacer como médico, continuó Javier. Pero si hubiera dependido de su criterio, ahora mismo estaría muerta. Beatriz sintió su corazón latir con fuerza. Nunca nadie le había hablado así. Pero no podía responder, porque por primera vez en su vida sabía que estaba equivocada. Javier la miró por última vez y luego giró sobre sus talones. Voy a llamar a su padre. Le sugiero que aproveche esta segunda oportunidad. La puerta se cerró tras él y Beatriz quedó sola, envuelta en una sensación desconocida. Vergüenza. La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que atormentaban a Beatriz. Su padre, Fernando Muñoz, entró con el rostro tenso, vestido con un impecable traje oscuro. «Beatriz», exclamó, acercándose rápidamente a la cama. «Hija, ¿cómo te sientes?» Beatriz intentó incorporarse, pero el dolor en su cuerpo la obligó a quedarse quieta. Su mente aún estaba atrapada en las palabras de Javier. «No lo sé», murmuró, con la voz quebrada. Fernando suspiró con alivio y le tomó la mano con delicadeza. «Todo estará bien, cariño. Me aseguré de que recibieras la mejor atención. Incluso hablé con el director del hospital para que cambiaran de médico». Beatriz parpadeó desconcertada. «¿Cómo que cambiaran de médico?» «Ese...» Hombre, el tal López, dijo con desprecio. No quiero que un cualquiera toque a mi hija. El estómago de Beatriz se revolvió. Su padre siempre había tenido esas actitudes, pero escucharlas ahora, después de lo que pasó, le provocó una incomodidad que nunca antes había sentido. «Papá, él me salvó la vida». Fernando frunció el ceño, como si no hubiera escuchado bien. Hizo su trabajo, nada más. No necesitamos agradecerle por hacer lo mínimo. Beatriz sintió un escalofrío. ¿Siempre había pensado así? Las imágenes de su infancia regresaron a su mente. Creció en un mundo donde los empleados eran invisibles, donde el servicio era un derecho y la gratitud una debilidad. Recordó cómo, cuando era niña, su niñera le enseñó a atarse los zapatos, y ella, en lugar de agradecer, repitió las palabras de su padre: «No necesitas dar las gracias, le pagan para eso». Nunca lo había cuestionado. Hasta ahora. Papá, ¿alguna vez pensaste que podríamos estar equivocados? Fernando la miró con confusión. ¿De qué estás hablando? Sobre cómo vemos a los demás. ¿Cómo tratamos a la gente? Fernando soltó una carcajada seca. ¿Estás débil, hija? No digas tonterías. Pero Beatriz no se reía. Había algo en su pecho que nunca antes había sentido. Si él no hubiera sido mi cirujano. ¿Y si otro médico no hubiera sido tan bueno?, preguntó en voz baja. Fernando chasqueó la lengua, impaciente. No importa. Gente como él nunca llegará demasiado lejos. Nunca estarán a nuestro nivel. Beatriz lo miró, y por primera vez en su vida no estaba segura de estar de acuerdo con su padre. El silencio en la habitación era ensordecedor. Fernando le dio unas palmaditas en la mano, como si todo estuviera resuelto. «Descansa, hija. Mañana nos vamos de este sitio». Pero Beatriz no respondió, porque por primera vez empezó a cuestionarse todo lo que creía. Javier López se recostó contra la pared de su oficina, exhalando un suspiro pesado. Había pasado por muchas cosas en su carrera, pero nunca algo como esto.
salvar la vida de alguien que lo había humillado unas horas antes. Era irónico. Cerró los ojos y recordó la mirada de desprecio de Beatriz cuando lo vio en su coche, la manera en que lo había tratado como si fuera menos que nada. ¿En qué estás pensando?, preguntó su colega y amiga, Clara Morales, entrando con una taza de café. En que la vida es una broma cruel, respondió Javier, frotándose las sienes. Si hubiera sido otra persona la que necesitaba esa cirugía, lo habría hecho sin dudar. Pero con ella, Clara se apoyó en el escritorio. Pero lo hiciste. Javier la miró, sus labios formando una línea tensa. Porque es mi trabajo, porque eres un buen hombre, corrigió Clara cruzándose de brazos. ¿Y ahora qué harás? Javier miró la carpeta con el historial médico de Beatriz. Sabía que debía seguir atendiéndola, pero en su interior una voz lo tentaba. ¿Por qué debía ser él quien la ayudara? ¿Por qué tenía que seguir cuidando ¿De alguien que ni siquiera lo veía como su igual? Podría pedir que la transfieran a otro doctor, dijo en voz alta, más para sí mismo que para Clara. Ella alzó una ceja. Podrías, pero ¿serías capaz de dormir tranquilo? Javier apretó los dientes. Ella tenía razón. No importaba lo que Beatriz pensara de él. Él no era como ella. Nunca permitiría que el odio o el resentimiento lo definieran. Voy a seguir con el caso, decidió finalmente. Clara sonrió con aprobación y le dio un leve golpe en el brazo. Sabía que dirías eso, pero Javier no sonrió. Sabía que esto no iba a ser fácil. Sabía que tarde o temprano Beatriz tendría que enfrentarse a la verdad, y él estaría allí para asegurarse de que lo hiciera. Se puso de pie, tomó la carpeta y salió de la oficina. Era hora de visitar a su paciente. Beatriz estaba sentada en la cama del hospital, mirando la cicatriz en su brazo derecho con una mezcla de molestia e incomodidad. Nunca antes había tenido que lidiar con una consecuencia real de sus actos. Pero ahora, cada movimiento le recordaba que su vida había estado pendiendo de un hilo, y que el hombre al que había despreciado la había salvado. La puerta se abrió y su pecho se tensó. Javier López entró con su bata blanca, sosteniendo su expediente médico con profesionalismo. Beatriz tragó saliva. No estaba lista para enfrentarlo. Javier se acercó sin cambiar su expresión neutra. Señorita Muñoz, ¿cómo se siente hoy? Beatriz no pudo sostenerle la mirada. Mejor, murmuró. Javier asintió y comenzó a revisar su historial. Su recuperación va bien. En unos días podrá irse a casa, pero necesitará fisioterapia para recuperar la movilidad completa de su brazo. Beatriz asintió, incómoda. ¿Era ahora o nunca? Doctor, Javier levantó la vista. ¿Sí? Beatriz entrelazó los dedos sintiendo su garganta seca. Nunca antes había tenido que disculparse con alguien. Yo... Cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Lo siento. Javier no reaccionó de inmediato. ¿Lo siente? Beatriz levantó la vista y lo vio con la misma expresión serena de siempre, pero con un leve destello de incredulidad en los ojos. Por cómo lo traté esa noche, continuó ella, sintiéndose incómoda. No, no debí haber dicho esas cosas. Javier dejó el expediente a un lado y cruzó los brazos. ¿Por qué lo lamenta, señorita Muñoz? La pregunta la tomó por sorpresa. Porque no estuvo bien. No estuvo bien porque casi muere después de eso, o porque realmente cree que estuvo mal. Beatriz sintió su rostro arder. Era la primera vez que alguien no aceptaba su disculpa de inmediato. Yo... No necesita responder ahora, dijo Javier con calma. Solo piense en ello.
Beatriz apretó las sábanas con los dedos. Nunca había sido confrontada de esta manera, pero, por primera vez en su vida, sabía que no podía simplemente ignorarlo. Javier recogió su expediente y se dirigió a la puerta. «Espero que tenga una pronta recuperación, señorita Muñoz». Cuando se quedó sola, Beatriz sintió algo que nunca antes había experimentado: vergüenza. Y por primera vez se preguntó si su disculpa realmente había significado algo. El hospital estaba en calma esa noche, pero dentro de la habitación de Beatriz, su mente era un torbellino. No podía dejar de pensar en Javier. No solo en cómo la había salvado, sino en cómo la había hecho cuestionarse a sí misma. ¿Por qué su disculpa no había sido suficiente? Beatriz nunca había tenido que justificar sus palabras ni sus acciones. Siempre había bastado con un simple «lo siento» para que todo quedara atrás. Pero con Javier no era tan fácil. Decidida, tomó su teléfono y buscó información sobre él. ¿Quién era Javier López realmente? Lo que encontró la dejó helada. Hijo de inmigrantes, criado en un barrio humilde de Madrid. Becado en una de las mejores universidades de España. Graduado con honores, cirujano jefe con solo 35 años. Beatriz sintió una punzada en el pecho. Había tratado a ese hombre como si no valiera nada, y él era 1000 veces más exitoso que ella. Su boca se secó al recordar sus propias palabras aquella noche. ¿A quién le dan estos trabajos hoy en día? Había hablado como si él no tuviera valor. y sin embargo, él había logrado todo por mérito propio. Sintió náuseas. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo con otras personas sin siquiera notarlo? La puerta se abrió de golpe y Sofía entró con el rostro serio. «¿Por qué tienes esa cara?» Beatriz levantó la vista lentamente. «Acabo de descubrir que soy una basura de persona». Sofía la miró en silencio por un momento antes de suspirar. «Bueno, al menos ahora lo sabes». Beatriz dejó el teléfono a un lado y apoyó la cabeza contra la almohada. «Siempre pensé que la gente como Javier no podía llegar a ser alguien importante, que solo servían para trabajar para los demás». Sofía se cruzó de brazos. «¿Eso es porque creciste rodeada de personas que piensan igual?» Beatriz cerró los ojos. La verdad dolía más de lo que esperaba. «No quiero ser así», susurró. Sofía la miró con sorpresa. «¿Perdón?» «No quiero ser así», repitió Beatriz, esta vez con más firmeza. «No quiero ser la persona que menosprecia a los demás sin siquiera conocerlos». Sofía sonrió levemente. «Entonces, empieza a cambiar». Beatriz abrió los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su vida, estaba lista para hacerlo. Beatriz no era una persona que se disculpara 2 veces, pero por alguna razón sentía que su primera disculpa no había sido suficiente. Tal vez porque, hasta ahora, nunca había reflexionado sobre sus propias acciones. Con el corazón acelerado, pidió a una enfermera que la llevara en silla de ruedas hasta el consultorio de Javier. No estaba acostumbrada a sentirse vulnerable, pero tenía que hacerlo. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Javier estaba revisando unos documentos, su expresión tranquila e imperturbable. Beatriz respiró hondo y golpeó la puerta. «¿Podemos hablar?» Javier levantó la vista. Su mirada no era hostil, pero tampoco cálida. Seguía siendo la misma expresión profesional y distante. ¿Sobre qué? Beatriz tragó saliva. ¿Desde cuándo le costaba tanto encontrar las palabras? Sobre lo que pasó, sobre lo que te dije. Javier cerró la carpeta y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Te escucho. Beatriz sintió su pulso acelerarse.
Esta vez tenía que hacerlo bien. Cuando me disculpé antes, lo hice por obligación. Pensé que si decía «lo siento», todo estaría resuelto. Javier no dijo nada, solo la observó. Pero después de saber quién eres realmente, después de darme cuenta de lo que significaron mis palabras, Beatriz bajó la mirada por un momento y luego la levantó con determinación. Lo siento de verdad. Javier apoyó los codos en el escritorio y la observó con intensidad. ¿Y qué cambió? Beatriz soltó un suspiro. Un silencio se instaló entre ellos. Por primera vez en su vida, Beatriz sintió el peso real de una disculpa. Javier asintió lentamente. Aceptar una disculpa es fácil, pero el verdadero cambio se demuestra con acciones. Beatriz sostuvo su mirada. Entonces, dime cómo puedo demostrarlo. Javier se inclinó levemente hacia adelante y le respondió con calma. Escuchando, aprendiendo. Y asegurándote de que lo que pasó entre nosotros no se repita con nadie más. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, alguien no la trataba con guantes de seda. Javier le exigía ser mejor, y sorprendentemente, ella quería serlo. Lo haré, prometió. Javier asintió una vez más y se recargó en su silla. Entonces, veremos con el tiempo si realmente lo dices en serio. Beatriz lo miró con una mezcla de respeto y determinación. Por primera vez, quería demostrarle algo a alguien que no fuera su padre. Se giró para salir, pero antes de irse, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Gracias por salvarme. Javier sonrió levemente por primera vez. Solo hice mi trabajo. Y esta vez, Beatriz entendió lo que realmente quería decir. El hospital ya no olía a miedo para Beatriz. Ahora era un recordatorio de su segunda oportunidad. De vuelta en su habitación, se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño. ¿Quién era esa mujer? No podía reconocer en sí misma a la Beatriz Muñoz de antes del accidente. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Hija, es hora de irnos, dijo Fernando, entrando con su habitual aire de superioridad. Ya hablé con los médicos. Todo está listo para que volvamos a casa. Beatriz salió del baño y lo miró fijamente. No quiero irme todavía. Fernando frunció el ceño. ¿Qué dices? Ya pasaste suficiente tiempo aquí. Tienes que descansar en casa, lejos de toda esta gente. La palabra flotó en el aire como un veneno. Beatriz sintió el impacto como un golpe en el pecho. Toda su vida había escuchado ese tono despectivo en la voz de su padre. Y antes no le había importado. Pero ahora lo odiaba. No quiero alejarme de esta gente, papá. Quiero entenderlos. Fernando la miró como si estuviera hablando otro idioma. ¿Entender qué? ¿A personas como López? Se burló. No pierdas el tiempo con ellos, Beatriz. Nosotros estamos en otro nivel. Beatriz sintió que algo dentro de ella se rompía. Toda su vida había repetido esas mismas palabras, pero ya no más. No, papá, no estamos en otro nivel. Fernando parpadeó, confundido. ¿Qué te pasa? ¿Acaso te lavaron el cerebro en este hospital? Beatriz respiró hondo. Era el momento de romper el ciclo. No, simplemente abrí los ojos, dijo con voz firme. Y ahora me doy cuenta de que todo lo que pensábamos sobre los demás está mal. Fernando la miró como si no la reconociera. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca. Fernando soltó una risa incrédula. Esto es ridículo. Te estás dejando influenciar por un simple doctor. Beatriz sintió una oleada de rabia.
Ese simple doctor salvó mi vida, papá, y ni siquiera tuve la decencia de agradecerle como debía. El silencio cayó entre ellos. Por primera vez, Fernando no tenía nada que decir. Beatriz lo miró fijamente, su determinación más fuerte que nunca. Voy a quedarme aquí un poco más, y cuando salga de este hospital, voy a ser alguien diferente. Fernando la observó con el ceño fruncido, pero esta vez no intentó detenerla, porque sabía que su hija había cambiado para siempre. El alta médica llegó antes de lo que Beatriz esperaba, pero esta vez, irse del hospital significaba mucho más que simplemente volver a casa. Significaba dejar atrás a la persona que había sido. Cuando terminó de vestirse, tomó su bolso y salió al pasillo. Su padre la esperaba más adelante, impaciente, con los brazos cruzados. Pero ella tenía una última parada que hacer antes de irse. Se dirigió al consultorio de Javier. Respiró hondo antes de llamar a la puerta. «Adelante», respondió su voz firme desde adentro. Beatriz entró y lo encontró revisando papeles, como siempre. Su presencia no lo sorprendió. «Me imaginé que vendrías antes de irte», dijo Javier sin levantar la vista. Beatriz se acercó lentamente y se detuvo frente a su escritorio. «Quería despedirme, pero también quería agradecerte». Javier finalmente levantó la mirada y la observó con calma. «¿Ya lo hiciste?». Beatriz negó con la cabeza. No como debía. Javier apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. «¿Y cómo crees que deberías hacerlo?». Beatriz se enderezó. Esta vez no tenía dudas. «Haciendo que mi cambio sea real». Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Javier. «Esa es una buena respuesta». Se hizo un silencio entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Beatriz le extendió la mano. «Gracias por salvarme, doctor López». Javier la miró por un segundo antes de aceptar el gesto. Su apretón de manos fue firme, pero tranquilo. «Haz que valga la pena, señorita Muñoz». Beatriz sonrió levemente. Por primera vez se sentía orgullosa de lo que venía después. Giró sobre sus talones y salió del consultorio, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. En el pasillo, su padre la esperaba con impaciencia. «¿Terminaste?». Beatriz lo miró con determinación. «Estoy empezando». Fernando no respondió, pero Beatriz ya no buscaba su aprobación. Salieron del hospital juntos, pero Beatriz sabía que su camino ahora era completamente diferente al de su padre. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de ser distinta. Y eso lo cambiaba todo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer su historia? Beatriz vivió toda su vida creyendo que estaba por encima de los demás. Pero cuando su propia vida dependió de alguien a quien había despreciado, tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. Su mundo no era tan perfecto como pensaba. Aprender a reconocer nuestros errores no es fácil, pero es el primer paso hacia el verdadero cambio. ¿Tendrás el valor de cuestionar tus propias creencias como lo hizo Beatriz? Si quieres seguir explorando historias que te hagan reflexionar y ver el mundo desde otra perspectiva, haz clic en el video que está en la pantalla ahora mismo. No olvides suscribirte para no perderte más relatos que te desafíen a crecer y evolucionar. Nos vemos en el próximo video.